Hola de nuevo, bienvenidos a esta lección del curso básico de AutoCAD. En esta ocasión vamos a hablar sobre una de las cosas más básicas pero también más importantes de AutoCAD y son los formatos de archivo, tanto el tipo de formato de archivo como la versión del mismo. Vamos a abrir la aplicación, vamos a crear un nuevo archivo, es simplemente para ver las opciones de AutoCAD y cómo se guardan y gestionan los distintos formatos de archivo. Para ello vamos a escribir opciones directamente. Fijaros que nos aparece un acceso directo al menú de opciones, es una forma muy cómoda de acceder a todos los parámetros de ajustes y configuraciones del programa, y vamos a ir a la tercera pestaña donde dice abrir y guardar. Dentro de este apartado podemos observar al principio donde dice guardado de archivos que dice guardar como. Esto es muy interesante ya que nos va a permitir configurar de forma predeterminada en qué formato, en este caso DWG, y en qué versión, en la 2018, se guardarán los archivos cuando pulsemos al botón de guardar, ¿no? El botón que tenemos convencional para guardar nuestros proyectos. Yo os recomiendo siempre el archivo DWG, pero si os fijáis también tenéis disponible el formato DXF, es otro formato bastante estándar entre los distintos programas de diseño asistido por ordenador. Sin embargo, el formato nativo de AutoCAD va a ser el DWG y va a ser el que conserve todas las capacidades de edición de vuestro proyecto. Además, si sabéis que vais a colaborar con usuarios que no tengan la última versión de AutoCAD, mi consejo sería que seleccionaseis una versión un poco anterior. Por ejemplo, la 2010 en formato DWG podría ser una versión que es un poquito más antigua, de forma que no haya problemas de compatibilidad a la hora de compartir nuestros archivos con otros usuarios. A continuación le daríamos a guardar, damos a aceptar, y si en este momento guardamos el proyecto, cualquier diseño en el que estemos trabajando, quedaría guardado en una versión 2010 en formato DWG. Vamos a proceder con guardado, podemos hacer control S de Save, que sería guardar dibujo como, o directamente al icono de la parte superior. ¿Veis? Aquí tenéis la opción de guardar, que es bastante cómodo e intuitivo. Le damos a guardar. Fijaros que en la ventana ya me aparece en una versión 2010 y formato DWG, que es el que había configurado como predeterminado. Vamos a guardar en el escritorio de mi equipo y ponemos un nombre al archivo, como por ejemplo podría ser prueba. Prueba 1. Pulsamos en guardar. Voy a dar un momento a guardar como, archivo guardar como, para que veáis si no he cambiado anteriormente esa opción. Siempre tengo la posibilidad de elegir cualquier otro formato de los disponibles dentro del programa. Si hay algún problema con un colaborador o algún usuario que no tiene una versión más actual de AutoCAD, podéis guardar vuestro proyecto en una versión un poquito más antigua, simplemente seleccionando este desplegable y indicándole que guarde en una versión anterior. A continuación vamos a probar que esté todo correctamente. Vamos al escritorio y fijaros que tengo aquí un archivo que es un archivo en formato DWG. Para ello podemos ver en botón derecho propiedades el tipo de extensión que tiene el archivo, que podéis ver que es ese formato, ¿vale? Esto es muy importante que lo tengáis siempre en cuenta, que los formatos compatibles con AutoCAD deben tener esa extensión de archivo tipo DWG. Vamos a volver a AutoCAD y volvemos a opciones. Dentro del apartado abrir y guardar hay una opción muy interesante también, que es el guardado automático. Esto quiere decir, veis que por defecto está activo y con un valor de 10 minutos, que el archivo se va a guardar cada 10 minutos que tengamos la aplicación abierta y estemos trabajando, hará un guardado automático por seguridad. Esto es bastante interesante de cara a que si tuviésemos algún tipo de problema, tener siempre una copia actualizada de nuestro proyecto. También es muy importante que dejéis activo el valor que viene por defecto de crear copia de seguridad con cada guardado. Esto hará un guardado de un archivo .back, es la extensión de las copias de seguridad. Back viene de backup, ¿no? De copia o de respaldo,
que os va a permitir tener dos archivos siempre en vuestro equipo. Uno sería el DWG que hemos visto anteriormente y una copia que se va actualizando cada 10 minutos, que es un archivo .back. Esto se hace por si el archivo principal DWG, que es el en el que estáis trabajando, tuviese algún tipo de conflicto de geometría y no se pudiese abrir, que tengáis siempre esa copia de seguridad con el archivo .back. Vamos a aceptar. Y si os vais al escritorio, han pasado más de 10 minutos y tenemos dos archivos. Tenemos el archivo DWG y este archivo .back. Esto aparece con esta extensión para que la cambiéis, porque si no, no va a ser posible abrir este archivo. Si hubiese un problema con este archivo prueba 1, tenéis que cambiar la extensión del archivo prueba1.back a prueba1.dwg. Ese sería el procedimiento para recuperar el proyecto. Evidentemente, Windows no va a permitir tener en el mismo directorio, que en este caso es el escritorio, dos archivos con el mismo nombre. Yo cambiaría el nombre de este archivo y además la extensión, estableciendo un valor de DWG en su extensión. Damos a intro y Windows nos pregunta que si queremos cambiar el nombre de la extensión, vamos a decir que sí, y ahora ya sí sería un archivo que es una copia de una copia de seguridad en un formato tipo DWG que se puede abrir perfectamente dentro de AutoCAD, ¿no? Hacemos doble clic y fijaros que se abriría el archivo que es una copia directa del anterior. Hemos cambiado el nombre para que no haya confusión, se llama 1B y aquí estaría esa copia, ¿no? Es el archivo, como podéis ver, 1B. Voy a cerrar esta ventana. También cosas importantes. Si hacemos algún tipo de modificación en el proyecto, voy a dibujar un segundo círculo y por error yo cierro la pestaña o cierro AutoCAD, el programa siempre va a preguntar que si queréis guardar el proyecto. Habéis hecho una modificación previa y no habéis guardado el proyecto. Siempre va a preguntaros que si queréis guardar los cambios, si no queréis guardar estos últimos cambios o si queréis cancelar la operación de cerrar el archivo. Vamos a cancelar. Por lo tanto, hay bastantes sistemas de seguridad para que no perdáis vuestro trabajo, ¿no? A la hora de estar diseñando. Yo también siempre recomendaría que los archivos de trabajo, vamos a eliminar los archivos de trabajo, el DWG, estén alojados en una carpeta, en una nube, ¿no? En una carpeta online tipo Dropbox, Google Drive, OneDrive o iCloud, las distintas nubes que hay disponibles actualmente, que os permiten tener los archivos siempre a salvo, ¿vale? Además os van a permitir poder compartirlos, acceder a ellos desde cualquier dispositivo que tenga conexión a internet y que nunca se pierda, ya que siempre va a haber una copia en la nube y evitaríais perder información debido pues a un problema con vuestro disco duro que está de forma local, de vuestro equipo informático, vuestro pendrive, ¿no? Así no habría problema nunca de perder el proyecto. Por lo tanto, medidas de seguridad, alojar el archivo siempre en una nube, hacer copias de seguridad automáticas o incluso copias manuales. Yo podría seleccionar este archivo y pulsando control hacer una copia, ¿veis? Tener una segunda copia de mi proyecto y guardar en distintos lugares y nubes, etc. Otra función que también crea un poquito de confusión entre los alumnos es la diferencia entre guardar o guardar como. ¿Vale? Cuando yo hago un guardar, quiere decir, por ejemplo, vamos a hacer aquí una geometría nueva. Si yo hago un proceso de guardar, lo que estoy haciendo es sobreescribir este archivo con ese nombre que se llama prueba 1, ¿no? El que tengo en el escritorio. Sin embargo, si voy a archivo guardar como, me va a abrir una ventana de guardado donde yo debo cambiar el nombre y será un archivo que viene del original prueba 1, pero quizás con alguna modificación. Le cambio el nombre, ¿vale? Le damos a guardar. Eso es un guardar como. Lo que pasa es que hemos creado un archivo nuevo que se llama prueba 1 modificación y ahora estamos trabajando dentro de ese archivo, del de modificación. El otro ha quedado guardado y estamos como empezando desde cero un nuevo proyecto, bueno, con la información base, pero un proyecto diferente, en un nuevo archivo. Si nos vamos al escritorio, fijaros que tengo prueba 1, que era el origen, y al hacer un guardar como, he creado este prueba 1 tipo modificación, con alguna modificación respecto al archivo anterior. Por lo tanto, muy importante esa diferencia, que bueno, esto es habitual en cualquier programa informático y es la diferencia entre guardar y guardar como.
Hasta aquí nada más, este era el objetivo de esta lección, era una lección como os comentaba al principio muy sencilla pero muy importante, en la cual debéis tener en cuenta cuáles son los formatos con los que vamos a trabajar durante esta formación y durante el proceso de diseño con AutoCAD, que tengáis en cuenta las versiones y el formato, así como algunas recomendaciones de seguridad, de copias y bueno, al final son sistemas de trabajo que os van a permitir no perder información y que esté todo bien a salvo y no tengáis ningún problema a la hora de perder información de vuestros diseños arquitectónicos. Hasta aquí nada más, me despido y nos vemos en la siguiente lección del curso. Chao.